Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon-Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 2 de abril del año 2024. En materia internacional tenemos que el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció en un comunicado que las Fuerzas Armadas están expandiendo sus operaciones en la Franja de Gaza, luego de reanudar en marzo su ofensiva en el territorio palestino. La operación Poder y Espada se está expandiendo con una evacuación a gran escala de la población de Gaza de las zonas de combate para eliminar y limpiar la zona de terroristas e infraestructura terrorista, recoge el comunicado del ministro israelí. El operativo israelí en Gaza servirá también para tomar grandes áreas que pueden ser incorporadas a las zonas israelíes de seguridad, agrega el comunicado. El anuncio se dio luego de que Katz advirtiera la semana pasada que las Fuerzas Armadas de su país pronto podrían operar con plena fuerza en áreas adicionales de Gaza. Sigue a amenazas de Hamas con asesinar más rehenes si Israel intenta liberarlos por la fuerza, así como a protestas de miles de palestinos contra Hamas en Gaza, y a una oleada de ataques contra los puntos sureños de Khan Yunis y Rafah durante esta pasada noche, según informaron medios palestinos. La Agencia de Defensa Civil de Gaza dio cuenta de 2 ataques israelíes contra edificios de viviendas que mataron al menos a 15 personas, entre ellas niños. 13 de las víctimas fallecieron en un bombardeo contra una casa con personas desplazadas en el centro de Khan Yunis, en el sur de la franja, según el portavoz de esta agencia, Mahmoud Basal. El otro ataque con 2 muertos se dio en Nuseirat, en el centro, agregó. Sigue pues el conflicto en la franja de Gaza. Por otra parte, en Turquía, universitarios y la oposición animan a sumarse este miércoles 2 de abril a un día de 0 compras como parte de las protestas por el arresto e inhabilitación del alcalde socialdemócrata de Estambul, Ekrem İmamoğlu. El llamamiento tiene su origen en la petición de Özgür Özel, líder del CHP, el partido del alcalde detenido, a que la población boicotee a empresas y medios de comunicación cercanos al gobierno islamista de Turquía. El propio Ekrem İmamoğlu, la esperanza de la oposición turca, cuyo arresto e inhabilitación ha desatado la ola de protestas, ha mostrado desde la cárcel su apoyo a la iniciativa de los universitarios, mientras que los medios afines al presidente Recep Tayyip Erdogan y su gobierno han calificado de ilegal esta protesta. La campaña Cero Compras pretende concienciar a la población y exigir la liberación inmediata de 301 estudiantes que han sido detenidos durante las protestas iniciadas tras el arresto de İmamoğlu el pasado 19 de marzo. El regidor de Estambul era visto como el principal rival de Erdogan en las elecciones presidenciales previstas para 2028. Así que los universitarios esperan ahora que el boicot se extienda a toda la sociedad y se convierta en una huelga general contra el gobierno. Por último, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará hoy miércoles un nuevo paquete de aranceles recíprocos generalizados, en lo que la Casa Blanca ha calificado como una acción para liberar la economía estadounidense de las barreras comerciales que considera injustas. Las nuevas tarifas, cuya entrada en vigor será inmediata, serán presentadas durante una ceremonia programada a las 16 horas del este, las 4 de la tarde, en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, según informó la portavoz presidencial Karoline Leavitt. Además del anuncio principal, está previsto que el gobierno implemente un arancel del 25% a nivel global sobre las importaciones de automóviles, que entrará en vigor mañana 3 de abril. Este paquete de medidas marca un giro en la política comercial de Estados Unidos, que durante décadas se ha basado en acuerdos multilaterales y normas internacionales promovidas por instituciones como la Organización Mundial del Comercio.
La perspectiva de una escalada arancelaria ha generado incertidumbre entre inversionistas, consumidores y empresas. Según un sondeo reciente citado por economistas de la Reserva Federal de Atlanta, ejecutivos financieros anticipan un aumento de precios como resultado directo de las tarifas, además de una posible reducción en contrataciones y crecimiento empresarial. El impacto total de las medidas propuestas dependerá tanto del alcance final de los aranceles como de las respuestas que adopten los socios comerciales de Estados Unidos durante las próximas semanas. Ese es el panorama en el campo internacional, mi querida Flor Marí Misrachi Ángel. Bueno, y en el plano local hay varias cosas importantes, aunque para algunos no es importante y piensen que se le da demasiada cobertura en los medios, el tema de Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli, hoy podría pasar algo, hoy amaneció la embajada rodeada de más, además de más policías, linces, etcétera. Entonces habría que ver qué pasa hoy o mañana. Todavía tiene plazo hasta mañana en la noche, ¿cierto? Mañana a mañana a medianoche. Vamos a ver si efectivamente hay más movimiento hoy en la embajada que el que hubo ayer. Sí. Y también el presidente de la República salió temprano hoy para el despacho. Me lo topé Sí, ahora. Yo también me lo topé viniendo para acá. Eso puede ser un mensaje. Puede estar sucediendo algo, puede estar sucediendo. Pero él siempre se va hasta ahora, oye. No necesariamente. Casi siempre me lo encuentro. Pero el lunes había bastante medios, periodistas, escolta, toda esa cuestión y al final no pasó nada. No pasó nada. No, pero hoy como que hay más. No digo que por eso vaya a pasar hoy hay algo, más que ayer, hoy hay más que ayer. Pero es un hecho que hay más que ayer. Ayer hubo como una pausa, e incluso están los linces ahí. Pensamos que pueden estar negociando, ¿no? Pero ¿qué negociar con Nicaragua, la verdad? Sí, no. Bueno, yo creo de hecho, aquí todos los expertos han recomendado no negociar con Nicaragua. Sí. ¿Por qué? Porque el lunes viene el secretario de Defensa, entonces, de Estados Unidos. Sí. Entonces, ¿cómo vas a...? ¿En qué situación quedas? O sea, ¿en qué situación quedas? Entregándole qué a Nicaragua. Además, el voto de Panamá es uno más. Hay alguien saliendo de la embajada. ¡Ay, a pasear a Bruno! Mira, Bruno, mucha gente se ha solidarizado con Bruno. Déjenme decir, pues. Te han visto, ¿no? La solidaridad que hay con Bruno en este momento. Viene todo el mundo corriendo ahí a buscar a Bruno. ¿Será Bruno? Yo creo que sí, parece Bruno. No, la solidaridad con Bruno, porque realmente todo el mundo dice, pobre Bruno, quedó vestido, él pensaba que iba de viaje. Vestido de alborotado, hubo hasta un meme. Me dejaron vestido. Dejaron en tierra a Bruno. Fíjate que todos los expertos han coincidido en que quien solicita el salvoconducto es el gobierno de Nicaragua. Exacto. Entonces, el gobierno de Nicaragua es el que cae en una tremenda contradicción. Exactamente. Al decir no lo recibo, si es que ellos fueron los que solicitaron. Ellos solicitan y después ellos ponen condiciones a la solicitud. Sí. O sea, ¿de qué estamos hablando? Solicitud que fue negada durante el gobierno de Laurentino Cortizo y ayer con justa razón, porque la ex canciller Yanaina Tehuaney en un largo statement o comunicado explicó por qué se rechazó ese salvoconducto. La razón principal es que el asilo nunca debió darse, porque de acuerdo a la propia convención que Nicaragua firmó y la que reconoce, que es la del 28, porque ellos no ratificaron después ellos ratificaron la del 33, pero la de Caracas no la firmaron. Por eso ellos se refieren específicamente a la del 28 ratificada en el 33. Se habla específicamente que no se puede otorgar un asilo a alguien perseguido por delitos comunes. Correcto. O sea, ese es el fondo de la cuestión aquí. Pero Nicaragua de todas formas se lo otorgó, ¿ya? Y se lo ha mantenido en una condición de asilo diplomático porque está dentro de la embajada. Lo que ahora se quiere cambiar es la figura. Se quiere cambiar la figura de asilo diplomático a asilo territorial para que el señor se traslade a Nicaragua. En el pasado hay casos muy famosos de situaciones similares como el de Julian Assange. Ustedes se recuerdan, allá en el Reino Unido. Sí. Cuando el Reino Unido se negó a entregarle el salvoconducto para salir de Ecuador, ya que él estaba en este caso asilado en la legación diplomática de Ecuador en Reino Unido, por la misma razón, ya que el señor Julian Assange no se consideraba un perseguido político, sino se consideraba un delincuente común. Entonces,
Hay antecedentes en la historia. Y en ese caso, el gobierno de Ecuador pidió varias veces al gobierno británico que le dieran el salvoconducto, y todas las veces que los pidió, el Reino Unido se los rechazó. Pero bueno, esas fueron otras circunstancias. En esta oportunidad, Nicaragua pide el salvoconducto y al final el gobierno panameño, el Estado, decide otorgarlo. Pero claro, cuando lo otorga, entonces sale Nicaragua con una serie de condiciones poco entendibles, muchas de ellas, y que ni siquiera estaban, o mejor dicho, ni siquiera debían ser tema de conversación. Entre ellos la Secretaría General del SICA, principalmente, que es el organismo de integración centroamericano. Bueno, tenemos contacto ahora mismo también con Olga de Ovaldía, porque hoy debe estar presentándose en la Comisión de Gobierno una iniciativa que tiene como objetivo principal proteger a los testigos y a los denunciantes en casos de corrupción. Olga, buenos días. Creo que esto se va a presentar hoy ahí en la Comisión de Gobierno y hay mucha expectativa por lo que representaría eso para tratar temas de corrupción en Panamá. Olga, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de conversar. Hola, Flor. Hola, Guido. Hola, Tenógenes. Es un proyecto de ley muy importante porque no carecemos de esa normativa en el país y puede generar, o su objetivo principal es poder generar el espacio y las protecciones especiales para las personas que tengan la valentía y la integridad de denunciar faltas administrativas o actos de corrupción en el sector público, por un lado, y por el otro, promover una mejor cultura de integridad en el servicio público. La ley fue presentada por el diputado Bloise, el proyecto de ley desde la legislatura anterior. Desde la Fundación hemos ido acompañando al diputado en este tema. Era uno de nuestros, cuando hicimos el compromiso por una asamblea transparente, el diputado Bloise fue uno de los diputados que se sumó al compromiso, y en la lista de normativas anticorrupción y pro transparencia que la Fundación ha ido impulsando estaba la de protección de denunciantes, que es una ley que ha tratado de pasar por la Asamblea en administraciones anteriores y no se ha logrado. Y este proyecto de ley realmente, al generar estas protecciones, puede ayudarnos a tener una herramienta en la lucha contra la corrupción que ya en el pasado se ha utilizado. Es decir, las personas, ha habido múltiples ocasiones en el pasado donde tú tienes individuos que están, o personas que están dentro de la administración pública, que ni son parte ni están contentas de lo que están viendo. Y normalmente lo único que les queda es la denuncia anónima, el llamar a un periodista, en hacer llegar la información a los periodistas de alguna manera, cosa que hemos visto múltiples veces en el país. Y el caso que reciente creo que ha tenido mucho más cobertura mediática, que es el del ingeniero Luis Stout, que siendo subdirector de la AIG encuentra una situación fuera de la ley dentro del programa de vales digitales. Él la denuncia y acto seguido es objeto de una serie de represalias que lo que busca esta ley es poder proteger a la persona que tenga la valentía de denunciar la corrupción. Y sería un gran paso si logra eso avanzar en un primer debate en la Asamblea, Olga, porque realmente de esa forma habría más personas dispuestas dentro del sistema a poder denunciar casos de corrupción. Esa es la idea, y claro, les tenemos que pasar primero. Esta es una carrera de resistencia y longitud, no creo que es una carrera corta de 100 metros. Efectivamente es importante que la comisión la haya incluido. Como te digo, el proyecto de ley estuvo listo hace varios meses, desde octubre del año pasado, y ya lo mandaron a revisión de otras entidades que han emitido concepto positivo. Y veremos cómo va el primer debate, pero es muy importante, creo yo, que los 9 miembros de la Comisión de Gobierno entiendan la importancia que tiene y, por supuesto, tener el apoyo de la ciudadanía, los medios, porque al final del día hay mecanismos de corrupción que no se pueden conocer si desde lo interno
no se denuncian. Y yo creo también, y esto no está relacionado, son dos temas jurídicos separados, pero yo no dudo que hay una correlación en algo que hemos criticado mucho, ustedes lo han oído múltiples veces y de nuestra esquina, por la naturaleza de los acuerdos de delación premiada, como les decimos nosotros, los acuerdos de colaboración de pena que se han dado en Panamá últimamente. Realmente son acuerdos que hay que volver a revisar la propia naturaleza de la figura, porque lo que vemos es como una suerte de impunidad prolongada a través de eso. Y si tuviéramos las herramientas para poder proteger laboralmente su identidad, psicológicamente, a las personas que se atreven a denunciar la corrupción, tendríamos una herramienta nueva que ha probado ser muy útil en otras jurisdicciones. Claro, en el caso actual, con la Fiscalía Anticorrupción investigando muchos de estos casos, Olga, ¿no se le brinda protección a los denunciantes? Hay algunas protecciones que ya están integradas en el sistema de justicia penal, pero esas protecciones son para testigos cuando ya se convierten en testigos del caso. Las protecciones a los denunciantes de la naturaleza que busca esta ley es en el momento que la persona todavía está dentro de la institución y que tenga la forma de poder, por un lado, poder impedir o denunciar dentro de la propia institución a quien tiene que llevarle la información de lo que está pasando. Muchas veces en las instituciones, por supuesto, hay capas de complejidades y también hay círculos de complicidades que son muy difíciles de penetrar o romper. Normalmente cuando ya tú ves el caso de corrupción en una investigación penal, ya pasaron ciertos momentos y se trata de buscar entonces a quienes puedan presentar pruebas. También la ley va a proteger a los que se instituyan como testigos, pero nuevamente te digo, sí existen algunas normativas, pero que no son suficientes y no han sido suficientes en el pasado. Desde la Fundación hicimos un estudio, de hecho, de las normativas existentes y por qué era necesario una normativa nueva. Ese estudio lo tenemos publicado en nuestro sitio web libertadciudadana.org bajo un proyecto que le llamamos Impacto, o sea, libertadciudadana.org/impacto. Ahí está el estudio para ser bajado en PDF de las normativas existentes y por qué se quedaban cortas para poder proteger esta figura del delator interno, por así decirlo. Dice Olga que se trata de una carrera de resistencia y no de velocidad, y tiene razón. Sí. Esta es la tercera vez que se presenta un proyecto en ese sentido. La primera vez fue vetado por la administración, por el presidente Juan Carlos Varela. La segunda vez durante la administración de Nito Cortizos no avanzó. Fue una iniciativa de los diputados entonces independientes Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva, en consenso con el diputado Luis Ernesto Carles, que tenía un proyecto sobre el mismo tema, y esta es la tercera vez. Esperemos que esta tercera vez sí la vencida. Yo creo, Guido, que es la cuarta avance. vez. Yo creo que es la cuarta vez. Tengo la idea de que Ana Matilde Gómez también, correcto. Presentó un proyecto de esta naturaleza y efectivamente, por ejemplo, en la administración 2014-2019, nosotros también estuvimos trabajando en ese tiempo con el diputado José Antonio Domínguez y ese proyecto tenía otras aristas que este no tiene. En este nos hemos concentrado, digamos, en la figura del servicio público, en el funcionario, para poder darle protecciones dentro de ese espacio. Por supuesto que no estamos ignorando que la corrupción en el sector privado existe, claro que existe. Y quizás de ahí podemos tomar una página que son todos los programas de compliance, por ejemplo, bancario, que contienen algunos de los elementos que hoy día se consideran esenciales en la protección de denunciantes, como pueden ser las líneas confidenciales para dentro de la institución para poder informar de irregularidades, faltas administrativas, casos de corrupción. Definitivamente es un proyecto importante, puede darnos una herramienta importante y ojalá que los 9 diputados de la Comisión de Gobierno así lo vean. Por ejemplo, Crime Stoppers es un ejemplo de esta protección de denunciantes, porque ellos lo pueden hacer
porque ellos sí lo pueden hacer. Bueno, Crime Stoppers trabaja, que es una cosa muy interesante. Ustedes han tenido a Alejo Campos, su director, como invitado en el programa, me parece, alguna vez, ¿no? Sí, sí, claro. Ellos trabajan, con un sistema de confidencialidad muy interesante. Ellos además tienen una cooperación formal país a país, Estados Unidos, Panamá, y las personas que manejan la plataforma están constantemente siendo entrenadas y revisadas, chequeadas. Son personas que tienen un alto grado de formación. Hay, si no me equivoco, y espero no estar diciendo lo incorrecto, si no pueden verificar con Alejo, hay 2 oficiales panameños que trabajan a la par con Crime Stoppers, y estas 2 personas tienen un alto nivel de preparación y constante, pero constante revisión para poder entonces ellos deslindar y guardar la confidencialidad, porque un tema importantísimo aquí es el tema de las represalias y lo que le puede pasar a la persona. Creo que todos sabemos la gran debilidad que hay en nuestro servicio público, nuestro servicio civil, por el hecho del terrible clientelismo y sistema de padrinazgo y transaccional que gobierna nuestro servicio público. Gran parte de los problemas que tenemos como país viene de esa institución que ha sido realmente maleada. Cada nueva administración que entra, con cada partido político que de pronto se ve en la situación. Por eso es que nuestros partidos políticos han dejado de ser los colectivos que representen el imaginario social, para convertirse en unas grandes agencias de empleo y unas agencias de corretaje de dinero discrecional. Entonces, en ese ambiente, por supuesto que la confidencialidad va a ser cero, los círculos de complicidad son terribles, el funcionario que quiera hacer bien su trabajo tiene que hacerlo casi a pesar de lo que se está dando dentro de la institución, sobre todo ese primer año cuando viene esa barrería de copartidarios anterior para que entre la nueva. Es decir, son ambientes completamente distintos, Flor, y el ejemplo de Crime Stoppers es muy bueno. Y mira la necesidad que habrá en el país, que Crime Stoppers, como tú sabes, esa iniciativa tiene líneas para varios países, pero el país que más líneas tiene es Panamá, porque ellos han ido viendo cómo hay una carencia tan grande, incluyendo, vamos a decir, situaciones de violencia doméstica contra las mujeres, que han ido abriendo más líneas. Yo creo que efectivamente la prueba está de que el país necesita esta nueva herramienta. Ojalá, y sabemos además que la ley es solamente el inicio, porque posteriormente viene ese proceso muy, muy tenaz también de lograr que las leyes se implementen, se le dé presupuesto, cambie la cultura institucional, pero por algún lugar hay que comenzar. Espero no estar haciendo un cliché demasiado cursi al decir que el camino más largo comienza por el primer paso, y este es un muy buen primer paso si la ley se aprobara. Claro, nos faltan 3 debates, hoy sería el primero. Ok, y por último, Olga, ¿qué tiene de diferente este proyecto con los 4 anteriores que se han presentado? O sea, ¿hay algún cambio importante? Tiene muchos paralelos, por supuesto que tiene muchos paralelos, porque la normativa tiene muy buena precedente internacional. Hay ya más de las normativas de protección de denunciantes, ya tienen 20, 30 años en el mundo. Hay mucha lección aprendida de buenas prácticas y estándares internacionales. Esta ley, en esencia, tiene atención, tiene medidas de protección a la identidad, crea un foro laboral para el denunciante, pide canales anónimos de denuncia, tiene asistencia psicológica, protección contra represalias. Y yo creo que la diferencia mayor, ya se las comenté, que se concentra realmente en el funcionario, se concentra en el servidor público. Hay normativas de protección de denunciantes en sistemas jurídicos más avanzados en cuanto a una verdadera aplicación del Estado de Derecho, porque también hay que entender el contexto del país donde estamos a nivel de las leyes, el cumplimiento de las mismas y el Estado de Derecho, y no estamos en el mejor lugar. El índice del imperio de la ley, o el World Justice Project, nos califica
.52/10 sobre 1 o 52/100. Y en cuanto a materia de derecho penal, estamos en .32 sobre 100, es decir, 32/100, una calificación muy baja. Así que también hay que entender ese contexto. Creo que la principal diferencia, Flor, es esa. Y también que lo que el proyecto busca el proyecto quizás es menos ambicioso que proyectos anteriores, pero busca ser efectivo. Ok, muchísimas gracias, Olga. Nosotros nos vamos a un cambio y volvemos con nuestro siguiente invitado, un analista internacional, Daniel Sobato, que ha hecho un buen análisis sobre el tema de Nicaragua, y Ricardo Martinelli. Ya volvemos. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Flor, y entonces dice que contactaste a Daniel Sobato. Tú también. Ya lo tenemos a Daniel. Lo tenemos en contacto a Daniel Sobato, analista internacional, y hizo un tremendo análisis sobre el tema de Nicaragua. Es uno de los mejores análisis que he visto. Totalmente, sobre todo para entender el contexto de esta situación, Flor. Ya está Daniel Sobato en contacto. Pero mira el style de Daniel Sobato. Hola. Buenos días, mucho gusto en saludarles. Yo no lo veo. ¿Nos escucha, Daniel? Sí, Daniel, comentábamos sobre el análisis que has hecho del impasse que se está dando entre Panamá y Nicaragua, en razón de que el gobierno panameño de José Raúl Mulino finalmente le otorga el salvoconducto al expresidente Martinelli para que salga de la sede diplomática y se dirija hacia el territorio de la República de Nicaragua, y lo que obtiene como respuesta es un comunicado en boca de la copresidenta Rosario Murillo, con epítetos y descalificaciones hacia Panamá y con la exigencia, la aparente exigencia de una negociación de un tema que no tiene nada que ver con el asilo diplomático, que es la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana. Bueno, en realidad yo creo que toda esta confusión y esta situación prácticamente extremadamente compleja en la que se encuentra Panamá es porque hay un gran ejercicio de simulación. Es decir, el asilo político nunca se le debió haber concedido al expresidente Ricardo Martinelli, porque ambas convenciones, que son las que aplican en este caso, la de 1928 y la de 1933, establecen de manera clara que el asilo no corresponde para delitos comunes. Y en el caso del expresidente Martinelli, estamos ante un delito común. Es cierto que quien califica si el delito es común o el delito es político es el país asilante, en este caso Nicaragua. Y aquí nos encontramos con el segundo problema, porque Nicaragua no es un país normal. Este gobierno no es un gobierno democrático. Sí, este tiene copresidentes. No solamente porque tiene copresidentes. Pero eso ya de por sí es raro. Cero demócrata. Pero es que no es raro, porque cuando uno conoce lo que pasa en Nicaragua desde el año 2007, este es un régimen que lleva 18 años ininterrumpidos de ejercicio arbitrario del poder, violando todos los derechos humanos, cometiendo todos los fraudes elección tras elección, eliminando toda oposición, asesinando 355 personas, la mayoría de ellos jóvenes, en la manifestación de abril del año 2018, con total impunidad hasta la fecha, construyendo en Nicaragua una dictadura conyugal y familiar al mejor estilo de Corea del Norte, totalmente aislada del régimen de la región, salvo el caso de Cuba y Venezuela, y con países como Irán, Corea del Norte, Rusia, China, Burkina Faso. Esto es la dictadura que le está otorgando un asilo en una embajada que esta dictadura familiar y conyugal considera como de propiedad privada.
por eso manipula y abusa del uso del asilo, que es una institución noble, aquí totalmente mal utilizada, para dársela al expresidente Martinelli con una categoría de multiuso. Es decir, el presidente Martinelli a principios de febrero del año pasado lo utilizó como sede de su partido, desde ahí hizo la campaña electoral, desde ahí apoyó toda la campaña del actual presidente Mulino, desde ahí organizó fiestas, hizo reuniones de trabajo, envió instrucciones a sus diputados en la Asamblea. Es decir, no estamos en una situación normal, estamos en una situación totalmente anormal y por lo tanto esta crisis, si bien no era segura, era bastante previsible. El tema digamos, el rechazo de la señora Murillo a recibir al expresidente Martinelli también ha generado toda una serie de especulaciones, entre otras cosas por el estado de la economía nicaragüense. La economía nicaragüense viene de un letargo producido por el mismo ejercicio del régimen, y lo que ha salvado a la economía nicaragüense, paradójicamente, son salvado entre comillas, son las remesas que mandan los 800,000 nicaragüenses que han tenido que salir del país huyendo de ese régimen, o los que han sido expulsados, incluso desterrados con despojo de la nacionalidad y demás aditamentos, que como tienen familiares dentro de Nicaragua, pues tienen que mandarle auxilios económicos a esas personas. Y eso es lo que ha mantenido más o menos ahí sobreviviendo al régimen. Entonces se presta también la especulación de que, tratándose de una persona con recursos económicos suficientes, que es calificado de magnate en los medios de comunicación internacionales, pues algo también hay de pesca en ese río revuelto. ¿Tu opinión sobre eso, Daniel? Horrendo. Sí, coincido, Guido, pero vuelvo a lo mismo. Tenemos que analizar este tema con las características que tiene este tema, que es completamente diferente al de un perseguido político que busca la institución del asilo en una embajada de un gobierno democrático para lograr ser protegido, y luego se le extiende un salvoconducto para que salga del país y vaya al país asilante. No estamos ante ese caso. Así que tratar de entender una situación absolutamente anormal y manipulada con una situación normal no nos va a llevar a ningún lado. Segundo, este es un caso inédito, lo hemos venido analizando desde el proceso electoral. El proceso electoral ya fue inédito, y estas son las consecuencias, algunas de las esquirlas que está quedando de ese proceso electoral. Era un proceso electoral que decía Martinelli es Mulino, Mulino es Martinelli. Bueno, eso sirvió en la campaña, le permitió ganar una elección, ahora le está complicando la gobernabilidad. También lo habíamos dicho, los excesos de testosterona en liderazgos como el de Martinelli, como el de Mulino, terminan generando crisis mayúsculas. Lo vimos en otros países, lo estamos viendo ahora con Evo Morales y con Arce en Bolivia, lo vimos con Uribe y con Santos en Colombia, y así sucesivamente. Entonces, esa es la situación por la cual Nicaragua sube la apuesta, y en lugar de mantener una relación entre Nicaragua y Costa Rica y Panamá en los términos normales, le agrega una dimensión geopolítica que dice con el tema del Zika, que no tiene nada que ver con este tema. ¿Pero por qué le pone ese ingrediente? Porque sabe de que Mulino necesita sacarse de encima, es decir, sacarlo de Panamá a Martinelli, en una coyuntura nacional muy compleja, con huelgas convocadas, con una encuesta que acaba de ser publicada en La Estrella, donde el 67.9% de la gente dice que califica la gestión del presidente Mulino como regular, mala o muy mala, con una larga lista de problemas, entre ellos el de Martinelli, y además con un problemón, que es el problemón geopolítico, que es que Trump quiere recuperar el canal, y la semana que viene el secretario de Defensa, Hexet. Entonces, Nicaragua, la dictadura, sabe que Mulino está muy comprometido, muy debilitado, y ahí es donde lo quiere chantajear. Lo que a mí no me queda claro
es por qué lo está chantajeando públicamente cuando pudo tratar de chantajearlo de manera confidencial. Porque a esta altura yo creo que Mulino no le queda otra de que no dejarse chantajear, porque si Mulino dice, perfecto, te doy el voto del SICA, pero vos me recibís a Martinelli, eso le va a afectar enormemente, no solamente en el plano interno, sino también en el plano internacional y sobre todo con Estados Unidos. Y fíjate que, Daniel... Perdón, a tu pregunta. Sí. Exactamente, es decir, la estrategia de la dictadura ha sido exportar gente. Ha pasado a exportar prácticamente 800.000 nicaragüenses, que en los últimos 7, 8 años las remesas han pasado de ser 1.000 millones a 5.200 millones, que representan casi el 28% del Producto Interno Bruto. Es decir, otro elemento de aberración. Las dictaduras que exportan a su gente, que hacen salir a su gente porque no hay libertad, porque hay opresión, porque se le violan los derechos humanos, terminan beneficiándose porque reciben grandes flujos de remesas que le permiten superar una situación económica complicada. Entonces, ese sí es un elemento. Tampoco podemos olvidar, tienen 180 presos políticos, por ejemplo, ex candidatos presidenciales, líderes religiosos, líderes estudiantiles, han cerrado 3 universidades, incluyendo INCAE, tienen 54 medios de comunicación cerrados. O sea, no podemos olvidar el contexto en el que nos estamos dejando chantajear. Coincido, Flor. Por eso digo, no es un país normal, democrático, con la utilización de una institución como el del asilo político. Aquí está todo manoseado, empezando por la dictadura nicaragüense. Ahora, este no es un tema nuevo. De nuevo, tenemos que recordar que esta dictadura, esta copresidencia Ortega Murillo ahora, con la reforma reciente de principio de este año, ha venido utilizando la figura del asilo con, digamos, la fórmula básica. Querés comprar asilo básico, se lo ofrecieron a exfuncionarios corruptos, se lo ofrecieron a expresidentes corruptos como Sánchez Serén y como Funes del Salvador, se lo ofrecieron a exguerrilleros como de FARC, se lo ofrecieron a exterroristas y se lo ofrecieron a exnarcotraficantes. Allá en los 80, Pablo Escobar, dice el hijo en sus memorias, el hijo de Pablo Escobar, le habían pedido 50 millones. Entonces esto también es un negocio en el que te ofrecen el servicio básico de asilo o el servicio completo, como le dieron a Sánchez Serén, a Funes, con asilo, más residencia, más nacionalidad nicaragüense, para que entonces, bajo ningún punto de vista, alguien pueda pedirte la extradición. Es decir, es una dictadura que ha y sigue utilizando la figura del asilo para sus propios negocios, adulterándola y manoseándola por completo. Por eso la situación es muy compleja, por eso le sirvió a Martinelli ir a una embajada como la de Nicaragua, porque esta le permitía el multiuso, en particular poder hacer su campaña electoral como si estuviese libre y en su propio despacho. Convirtió a la embajada nicaragüense en su propia oficina, con la cual hizo una campaña electoral muy exitosa. Hoy estamos en otra situación y, consecuentemente, los problemas son de otro tipo. Fíjate que lo que apunta Daniel tiene mucho que ver con el comunicado que ayer puso en su cuenta de Instagram la ex canciller Yanaina Tehuaney Mencomo, sí. Mencomo, que Ustedes decía... son 2 únicas personas en Panamá que saben decir ese nombre. Yo tengo años tratando y no me sale. Bueno, que decía básicamente, lo titulaba Dura Lex, Sed Lex, y decía que ella, como canciller, se opuso a otorgar el salvoconducto precisamente por las consideraciones que has anotado, Daniel, porque estaba desfigurándose la figura del asilo. Guido, es que este no es un tema que se puede analizar únicamente desde el punto de vista jurídico, porque si se pudiera analizar desde el punto de vista jurídico sería bárbaro. El problema es que tiene una connotación política en este momento que la ex canciller del anterior gobierno no tenía. La ex canciller del anterior gobierno no tenía la presión política que tiene el actual presidente respecto de su mentor, a su vez líder
y dueño del partido que lleva sus siglas, además, RM. Entonces, estamos analizando una situación desde el punto de vista del derecho internacional y del derecho interno que tiene que ver con el asilo, totalmente manipulada, tergiversada, con una dictadura, la peor dictadura que hoy existe en América Latina. Tercero, en una situación que amerita un análisis de coyuntura de la política interna que afecta directamente a este presidente y a esta administración. Cuarto, en una coyuntura tremendamente compleja. Quinto, con una dimensión geopolítica regional con el SICA, que no tiene de nuevo nada que ver con esto, que sirve como excusa, pero además en un contexto geopolítico tremendamente complejo como es el tema de que Estados Unidos quiere recuperar el canal de Panamá. O sea, fíjate vos la complejidad que tiene el tema. Sí, no, por supuesto, son circunstancias distintas, sin duda, las que vivió la anterior administración que las que está viviendo esta, por todo eso que anotas. Pero sigue siendo la consideración jurídica, si se quiere... con un agravante. Así es. No, con el agravante de que ahora el que había solicitado el salvoconducto, que era el gobierno nicaragüense, quiere poner condiciones de último minuto. O sea, sacó las garras... Condiciones / chantaje. Espérate, sacó las garras la señora Rosario Murillo y el señor Daniel Ortega. Sí, yo diría que no la sacaron las garras a Tenógenes porque estos tipos están con las garras. O sea, cuando uno ve su comportamiento, su represión, etcétera, es un régimen oprobioso, es una dictadura nefasta, asesina, corrupta. Ese es el talante con el cual uno está negociando y uno no puede perder la perspectiva de que, bueno, estoy negociando con un régimen con estas características y la verdad que este va a ser un mero trámite administrativo. Ellos piden el salvoconducto, nosotros le damos el salvoconducto, todo. Ahora, hay temas también internos. ¿Por qué el jefe de la policía abre la caja de Pandora y dice, acá hay una alerta roja de Interpol? O sea, hay varias cosas que yo no tengo información, pero que cuesta comprender qué está pasando. ¿Se quiere ir de verdad el expresidente Martinelli? No parece. No se quiere ir. ¿Por qué Rosario Murillo hace un ataque tan frontal que deja al presidente Mulino muy arrinconado cuando pudo haber discutido estos temas de una manera mucho más confidencial? Es decir, hay muchas interrogantes. El tema ahora es lo que se preguntaba Lenin en el título de su libro hace 100 años. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son los escenarios que se abren? Porque quedan 48 horas. Acá, como dice, reloj no marques la hora, ¿no? O sea, acá el tiempo va avanzando, quedan menos ya de 48 horas y hay que tomar una decisión. O se llega a una negociación y el expresidente Martinelli se va a Nicaragua, o en el otro extremo se rompen las relaciones diplomáticas y ahí comienza a haber diferentes interpretaciones. Unos que consideran que al no ser parte de Nicaragua de la Convención de 1954 no podría llevárselo a Martinelli ni a Bruno, con lo cual se diría todo solamente el cuerpo diplomático, pero Martinelli. Tercero, habría la posibilidad de eventualmente llegar a una negociación de que otro país ofrezca asilo diplomático y eso descomprime la actual situación. Y la cuarta es que ni se rompe la relación diplomática, ni se llega a un arreglo, ni se busca un un tercer país, y lo que se hace es se restituye la situación actual. Es decir, Martinelli de momento sigue asilado en la embajada de la dictadura nicaragüense. Exacto, se mantiene el status quo. Se mantiene el status quo. Se mantiene el status quo, que eso en principio no sería un problema desde el punto de vista del derecho internacional público. Claro. Pero es un problemón desde el punto de vista de la situación de coyuntura interna. Claro, porque es que lo que pasa es que el señor Martinelli quiere ser copresidente también. Exacto. Exactamente. Ese es el tema. Claro. Ese es el tema. Ya sabemos. Es un muy buen punto. Claro. Es un muy buen punto. Hay dos países que, uno con la copresidencia ya establecida en la Constitución y otra en la que un ex quiere ser copresidente. Claro. Y eso está complicando enormemente la situación. De ahí también este elemento de la urgencia. Necesito
resolver el problema de Martinelli porque comienza a aumentar la lista de conflictividad social y vuelvo a decir, la popularidad del presidente viene en caída de acuerdo a las últimas encuestas y esto no es un dato menor porque encuentra a un presidente Mulino complicado en el plano interno, con una baja en su popularidad, acosado por el señor Trump, que hoy en el día de la liberación veremos qué noticias nos trae en materia de aranceles, pero que quiere el canal y que sigue, se traba la negociación de los dos puertos entre Hutchinson, porque los chinos dicen no, y BlackRock, y a su vez tenés este problema. Entonces, la verdad que está complicada la cosa, ¿no? Es el cóctel perfecto. Para el desastre. Cóctel perfecto para el desastre, exacto. Mira, alguien me pregunta... Y eso es lo que huele la copresidenta diciendo, encuentro a un Mulino en una situación extremadamente débil y lo quiero chantajear. Y ahí es donde yo creo que el presidente Mulino no tiene posibilidad de dejarse chantajear. Está condenado a no dejarse chantajear, porque si se deja chantajear de la copresidenta Rosario Murillo, queda tremendamente debilitado y frágil frente a los otros problemas, particularmente frente a la situación de Estados Unidos. Entonces, ahí sí hay un problema central. Bueno, vámonos a un cambio, ya volvemos y seguimos hablando en unos últimos minutos con Daniel Sobato. Ya volvemos. Bueno, por acá regresamos aquí en Cuarto Poder y estamos conversando con Daniel Sobato. Creo que tú tenías una pregunta, Flor, ¿verdad? Yo tenía Sí. una Comentario. una reflexión y después una pregunta para Daniel. La reflexión es qué triste o qué difícil es que el perro de Ricardo Martinelli tenga más relevancia que sus hijos y su esposa, que no se iría con ellos, se iría con el perro. Entonces, no sé si es una herramienta política o es el resultado de sus acciones como padre y como esposo, lo que ha provocado que el perro tenga protagonismo, lo cual pareciera un tema de forma, pero en un análisis un poco más objetivo es un tema de fondo también. No sé qué piensan ustedes. Nadie va a ¿Es decir una pregunta nada. para mí o para tus colegas? No, para el que quiera, porque igual era una reflexión, pero como que no reflexionamos. No, lo que pasa es que hay... Me ignoraron. Martinelli da para hacer 1.000.000 de reflexiones. Yo, por ejemplo, cuando Daniel mencionaba lo de Pablo Escobar en Nicaragua, también evoqué la famosa catedral, la cárcel que se mandó a construir Pablo Escobar. La embajada de Nicaragua en la Alameda es como una especie de catedral para Martinelli. Pero bien, ¿no? bien Así que, run down, esa como es Murillo. la tesis de Julio Linares. Así que- uno ve donde se encuentra el señor Martinelli no es parte de la alegación diplomática. Esa es una tesis Así es. también muy válida Entonces- del Puede internacionalista. Y lo de lo del perro, bueno, hay gente que no tiene hijos sino perros, ¿no? Pero este tiene 3 hijos. Bueno, Pero ¿Los más tiene que y no eso, los tiene, Flor? yo creo que aquí Daniel también ha dado en el clavo acerca de lo que hay, que en la vida hay que tener cuidado porque siempre hay alguien más grande que tú. Y yo creo que al final, aquí se estuvo jugando con candela y el señor Martinelli jugó con candela. Jugó con unos sujetos que son muchos más gángsters que cualquiera, Daniel, y tú lo decías, es una dictadura familiar peligrosísima. Gente que vive casualmente de la extorsión, del chantaje y que están acostumbrados ya a ese escenario. A eso agrego, Daniel, que el problema no es sentirse el mejor en lo que sea. No, el problema no es sentirse bueno en lo que sea, el problema es pensar que eres el único bueno. Igual con la Sí, inteligencia. pero vuelvo a lo mismo. Estamos leyendo la noticia con el diario del lunes. Martinelli ingresa a la embajada de la dictadura nicaragüense en febrero del año pasado, en plena campaña electoral, buscando básicamente un lugar que sea multiuso. Muy pocos otros países hubieran podido ofrecerle todos los servicios que le ofreció la dictadura nicaragüense a través de su embajada a Martinelli, entre otras cosas porque una vez que tú te asilas, lo principal es la prohibición de no meterte en la política interna. Es decir, esa estrategia de ir a esa boca de delincuentes que es la dictadura nicaragüense cumplió un propósito durante la campaña electoral: lograr ganar la elección para poner a un presidente amigo que a su vez después pudiera darle la libertad, cosa que 13 meses después no ocurrió. Estamos en otra situación, en otra coyuntura,
Entonces hay que analizarlo desde esa perspectiva. Lo que fue ventajoso durante una etapa ahora se ha convertido en un problemón, no solamente para el señor Martinelli, sino también para el señor y sobre todo para el señor Mulino. Entonces, el presidente Mulino. Entonces, ahí tenemos un problema central. Segundo, el presidente Mulino en el 2021 calificó al régimen de Ortega Murillo como una dictadura. En el 2024 volvió a calificarla como una dictadura. Y en diciembre del 2024 dijo, ese es un país sin Dios, sin ley, no se respeta el derecho internacional, no se respeta el derecho interno. Esto hace 3 meses. O sea, el presidente Mulino tenía muy claro con quién estaba negociando, porque dijo, es un país sin Dios y sin ley, no se respeta el derecho internacional ni el derecho interno. Hoy estamos viendo las consecuencias de negociar con una dictadura de un país sin Dios y sin ley que no respeta el derecho internacional, no respeta el derecho interno y te chantajea, te dobla el brazo. Por cierto, en un momento donde a nivel mundial la diplomacia del chantaje tiene patente de corso, porque el señor presidente Trump está haciendo realmente un uso esmerado de su diplomacia del chantaje. Así que también hay que poner estas cosas en el contexto geopolítico global. Bueno, muchas gracias, Daniel, por tu análisis. Excelente el análisis que nos has dejado esta mañana aquí en Cuarto Poder. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Eso es solo lo que nos queda. Esperar. Mientras el señor siga teniendo asilo, hay 2 opciones. O se va para Nicaragua o se queda en la embajada. Y si se llega al extremo de la ruptura de relaciones, se lo llevan. Es decir, él no va a ir arrestado. No. Y si pide un asilo en otro salvo país, que Panamá decida, se va por la fuerza en todo caso. Salvo que Panamá decida cometer un exabrupto como el que cometió Ecuador. Que no creo. Yo tampoco creo. No creo que. Eso no lo veo. Así es que el gobierno panameño haga eso. Bueno, terminamos. Estaremos pendientes a ver qué pasa hoy. Si usted sigue con Telemetro Radio, siga con los muchachos del Bronx y en RPC Televisión la programación regular. Hasta mañana.